Y conjuró José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Venimos estudiando en la palabra del Señor todos estos grandes hombres de Dios, los cuales la Escritura los define como hombres de fe, y en particular en esta mañana, continuando con el relato paulino, o sea, de Pablo, como viene en el libro de Hebreos, enumerando, poniendo en una lista, en orden, históricamente hablando, a los hombres de fe, comenzando desde los primeros hasta llegar al caso de estos patriarcas, hombres verdaderamente de fe. Un detalle interesante que llama mucho la atención es que de hombres que hicieron verdaderamente todo un recorrido histórico por la Biblia, que abarcaron mucho tramo de la misma, en este caso anteriormente el padre, que fue Jacob, que justamente así comienza la lectura que hemos tenido ahora, y después nos vamos a referir a ello. Cuando muere, si uno empieza desde cuando aparece Jacob hasta el día de su muerte y todo lo que fue pasando en su vida, es muy extenso y muy detallado. Pero Pablo menciona la fe que tuvo al morir y la bendición que le dio a los hijos de José. Y con José sucede algo muy similar, pues la realidad es que comienza el relato desde su nacimiento en el capítulo 30 de Génesis al verso 22. Lo hacemos muy sintéticamente por el tiempo que nos lleva. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios y abrió su matriz. Ustedes recuerden que Raquel era estéril, y por obra y milagro de Dios pudo concebir 2 hijos. Y concibió y parió un hijo, y dijo: quitado ha sido a Dios mi afrenta, quitado a Dios mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Allí comienza entonces el relato desde el nacimiento de José. Fue uno de los últimos hijos que tuviera Jacob con Raquel, y la cual tuvo nada más que 2 hijos. Uno fue José, y el último fue Benjamín. Siempre me lo confundo con Efraín, que fue el de José. Benjamín, que tristemente cuando da a luz al último de sus hijitos, ella muere a temprana edad, podríamos decirlo, y de las 4 mujeres que tenía Jacob, era realmente la que más amaba de todas, pero bueno, el Señor en determinado momento se la llevó. Lo cierto es que tanto y la historia entonces de José abarca desde este capítulo hasta el final del libro de Génesis. Son 20 capítulos, si no me equivoco, que va tratando o desarrolla toda la vida de este siervo de Dios, desde su nacimiento, un hijo muy amado de Jacob, y que está lleno de detalles. Tiene distintas etapas la vida de José. La primera, cerca de su padre, muy amado,
despreciado entre sus hermanos, de entre sus hermanos por parte de su padre, vestido de una manera muy particular para que el padre lo pudiera distinguir, y un muchacho que desde joven demostró tener un carácter de fe distinto y de conducta distinta a los demás hermanos, lo cual le costó sufrir. A veces sucede, ¿verdad? Está dentro de los propósitos de Dios, que cuando hacemos las cosas bien, se sufren consecuencias adversas a lo que uno hace, y otras veces sucede aparentemente lo contrario, aunque después se tiene que sufrir. Nadie se salva, por supuesto, pero a veces se hacen cosas malas pensando que se va a salir bien, y en un principio parecería que es así, pero después eso cambia. Luego fue llevado, esto lo digo rápidamente, ¿no?, como resumen, vendido por sus hermanos, despreciado, no querido, y habían pensado inclusive en llegar a matarlo. Interviene Rubén, el hermano mayor, para que no sea muerto, sino que sea tirado en una cisterna, como para prolongarle un poco la vida, y pasa una caravana de ismaelitas a los cuales entonces sugieren venderlo, quedarse con sus ropas y simular como que fue atacado por una mala bestia y llevarlo a su padre, a Jacob, como que José había muerto. Y este fue el principio de 13 años, de mucho sufrimiento para José, pues primero fue vendido como esclavo a Potifar, y tratando la mujer de Potifar de seducirlo, y ésta resistiéndose, y era temeroso de Dios ya en su juventud, pues para él eso era un pecado contra Dios y contra su amo. Huye, y la mujer despechada lo denuncia como que él la quiso abusar. Eso le costó la cárcel, y en la cárcel estuvo el tiempo hasta donde conoce a un copero y un panadero, los cuales él les revela los sueños que habían tenido. Uno de ellos queda libre, el otro es condenado y muerto, pero el que quedó libre se olvidó de él. Y tuvo que seguir esperando 2 años más en la cárcel, hasta que llega la historia donde él le revela los sueños a Faraón, y entonces Faraón lo pone como segundo del reino, y recién allí, podríamos decir, comienza una vida distinta desde el punto de vista material o económico y social, un poquito, mucho más aliviado que vivir como esclavo y como prisionero en la cárcel. Lo cierto es que José estuvo 30 años en estas 2 primeras etapas, y a los 30 años recién es nombrado segundo del faraón. Y la Biblia nos relata que él vivió hasta los 110 años. Quiere decir que tuvo un periodo de vida de prosperidad, de comodidad y de las condiciones, casi podríamos decir, de un gobernador o de un rey o segundo del rey, de 80 años. Muchos años, realmente, mucho más que la vida que vivió anteriormente. Un detalle muy importante
que nos da una lección muy clara es que en 80 años suelen suceder muchos cambios en la vida de una persona. Ya habiendo sido llevado a los 17 y pasar 13 años de martirio, por decirlo de esta manera, y sufriendo injustamente, porque esa era la realidad, no lo había hecho, no estaba sufriendo por causa de sus pecados, sino todo lo contrario, por ser fiel a Dios y por no pecar contra Dios. Y la segunda etapa también, ya en una condición mucho más vil, podríamos decir, como prisionero. No obstante, su conducta se destacó siempre porque en todas las condiciones, en esta etapa joven de su vida, halló gracia en los ojos de los hombres y halló gracia en los ojos de Dios. Al punto tal que esto es también muy lindo, porque en ambas situaciones, tanto siendo criado como siervo en la casa de Potifar, como ya estando en la cárcel, desplegó dones de mayordomía, en una y en otra parte. O sea, eso en él era evidentemente un don de Dios, concedido por gracia de Dios, pero también por su conducta que no varió en esos 30 años. Uno tendría que pensar y llevarlo a su propia experiencia, ¿qué pasaría con nosotros en situación similar? ¿Cuál sería nuestra reacción? Yo conozco creyentes, no sé si decirle creyentes, muy fervientemente empezaron a servir al Señor unos cuantos años, pero en determinado momento sufrieron experiencias contradictorias, experiencias tal vez dolorosas o de enfermedades, y así como sirvieron fervientemente al Señor durante esos años, se dieron totalmente vuelta. Que conozco personalmente. Una persona, particularmente en una oportunidad, la encontré y era otra en el aspecto físico, pues estaba toda pintada, de lo que antes era el aspecto de un creyente, en este caso era el aspecto de una persona mundana, pintada, maquillada, fumando, y me dice, no, yo no sé para qué servir tantos años al Señor si al final me paga de esta manera. Ese normalmente es el pensamiento de los hombres, que Dios está en deuda con nosotros de la manera en que le servimos o porque le servimos. Muchas veces escuchamos decir, sí, yo trabajé 20 años entre los jóvenes, hice esto, hice aquello, y al final estoy enojado con Dios porque me hizo aquello y rompí con Dios. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre es que nosotros somos siempre los que hemos de estar en deuda con el Señor. Siempre. Eso indiscutiblemente. Y jamás Dios ha de estar en la más mínima deuda con nosotros. Eso también nos enseña la palabra de Dios cuando nos dice la Biblia, y el Señor Jesucristo lo decía, porque cuando hiciereis todo lo que tuvierais que hacer, decid, siervos inútiles somos, porque lo que tenía que hacer, eso hice, y no más. Es decir, si alguno piensa, por más años, podría pensarlo, me voy a poner como un mal ejemplo yo. Es decir, 35 años de pastorado. Y anteriormente a eso, desde los 14 años,
sirviendo al Señor en la escuelita, con los chicos, llevando, trayendo chicos, después con los jóvenes, y al final de mi vida me toca esto. Esto es lo que me merezco como pago de toda una vida de ministerio, de servicio, y no es correcto, porque es lo que Dios dispone para cada uno. Algunos antes, otros después. Lo cierto es que tal razonamiento es de índole absolutamente humano y, como decíamos el domingo pasado, de una sabiduría humana, terrena, animal y diabólica. Es decir, pensar que Dios está en deuda con nosotros. Al punto tal que cada cual y Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Si no es en esta vida, en la eternidad. Para los creyentes estará el tribunal galardonador. Para los que no quisieron creer en Cristo y rechazaron su obra, estará el juicio final, donde cada uno será medido por lo que hizo. El que no recibió cosas en este tiempo, y bien hizo, las recibirá después, que con toda seguridad han de ser mejor. Siempre me recuerdo de esto que nos enseñaba el que para mí fue instructor de la escuela bíblica, que fue nuestro hermano Juan Pedro Marino, misionero. Él siempre nos decía esto, nos enseñaba, bueno, recibamos el halago del Señor. Y cuando nos halagan los hombres, tengamos cuidado. Porque es preferible recibir en el cielo lo que tenemos que recibir la palmada en la espalda por lo bien que hicimos aquí en la tierra. Y creo que Pablo decía, ¿no? O no sé, bueno, que cada uno tiene su pago. El Señor Jesucristo, de cierto, tiene su pago. Es decir, cuando queremos parecer a los hombres, que ayunamos y que hacemos misericordia por los demás, y que los demás vean eso en nosotros y nos feliciten por lo bien que estamos haciendo, y yo, aunque diga, no, está bien, no es para tanto, hermano, no, yo no me merezco esto, pero me hace bien que me digan eso, que me feliciten. Bueno, ya tienes tu pago. Cuando te hace bien, cuando te satisface, cuando te sientas reconocido por los demás y ensalzado, bueno, ya está tu pago. Si haces las cosas en silencio, en tu cámara secreta, tu Padre, que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y esa fue la conducta de José durante toda su vida. Una conducta que no tuvo altibajos. La palabra de Dios no nos enseña que José haya tenido distintos altibajos, o como en otras oportunidades se relata de siervos que pecaron, que tuvieron, como Abraham. ¿Se acuerdan que hablamos? Que siendo el padre de los creyentes, sin embargo, cometió pecados, y graves pecados, pero sin embargo, bueno, se arrepentía, Dios lo perdonó y llegó a ocupar este lugar de privilegio de ser llamado padre de los creyentes. Bueno, de José no se menciona en la Biblia, de que no quiere decir que haya sido sin pecado. Estamos hablando de un hombre de integridad, de rectitud, un hombre respetable, un hombre que fue justo, y que cuando uno estudia la manera en que manejó las cosas en su ministerio, fue fiel a Dios y fue fiel a sus siervos, a sus señores. Y no hizo acepción de personas. Lo cierto es que Dios le otorgó una vida larga de 110 años y no cambió. Y no cambió por el hecho de que
cuando llega a esta experiencia, principalmente de su vejez, con mucho poder, con mucho poder. Y de esto se puede deducir de la manera en que lo enterraron, pues lo embalsamaron como a los grandes faraones y lo pusieron en una tumba distinta a las demás. Después veremos por qué. Pero llegada a su vejez, ya entrado en años, bueno, después de la aparición, de la vuelta, de la entrada de toda su familia a la tierra de Gosén, de reencontrarse con sus hermanos, muere su padre y sucede esto. Lo voy a resumir lo que hemos leído para que no nos lleve tanto tiempo. Una vez muerto, los hermanos, que no habían cambiado nada, seguían con esa astucia, que recordemos, la astucia, siempre me acuerdo de la definición de un siervo de Dios, que es la deformación de la inteligencia por causa del pecado, ser astuto. No es ninguna gracia ni bendición de Dios ser un hombre astuto. Después estudien lo que quiere decir astuto. Tiene que ver mucho con el engaño y con la parecer algo y no serlo. La apariencia. Y lo primero que hicieron es pensar mal del hermano. Ya se habían deshecho de él porque no lo querían. Estaban ahí aprovechándose del beneficio que tuvieron, de la bondad de José que les permitió entrar, aunque los trajo a reconocimiento y a reconsiderar lo que habían hecho en distintas oportunidades. Y esto también es importante, esta lección, porque a veces pensamos que no es necesario decirle a alguien que se equivocó y en qué se equivocó. Me acordaba de Pablo, cuando naufragaron y estaban todos muriendo de hambre, los soldados y la gente ahí, y se acercó y les dije, ¿se acuerdan? Y les debe haber apuntado con el dedo, ¿no? Que les dije, ¿qué cosa? Que no zarpáramos para no poner en peligro nuestras vidas. Bueno, y uno dirá, ¿pero había necesidad de decirle eso? ¿Es correcto decirle a una persona que se equivocó y que está sufriendo, ir y decirle, ¿te acordás que te dije que te equivocaste? Algunos no lo hacen porque piensan que el castigo no corresponde. En ese caso, más bien, acompañarlo. Es como que José hubiese abrazado a los hermanos, lo hubiese dicho, bueno, acá no pasó nada, está todo bien, vengan conmigo, ya está, listo. Lo que pasó, pasó, el tiempo borra todas las cosas. No fue así. Ellos sabían muy bien. Por eso temían, ¿por qué? Por sus vidas. Porque se habrán enterado las peripecias de los primeros años de la juventud de José y de lo mal que la pasó. Imagínense. Y el poder que tenía él ahora sobre uno de los imperios más grandes del mundo. No nos olvidemos que Egipto era un imperio, un ejército poderoso. Y José tenía todo el poder. Y lo que decía José se hacía. Después de Faraón venía José. Y Faraón descansaba en lo que decía José, porque había demostrado tener la sabiduría del Dios alto. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a salvarnos. Habrán hablado y confabulado entre ellos y astutamente enviaron embajada, que era lo que hizo Jacob con Esaú. En un momento Esaú le dice, ¿pero por qué tanta gente antes? Y porque tenía por mi vida y quería ir ablandando la cosa, te mandé a uno, te mandé a otro. La astucia eso, ¿no? Cuando mandamos decir las cosas por los demás.
en vez de ir y encarar las cosas directamente. No, mira, vos que sos la esposa del pastor, ¿por qué no le decís, como si el pastor fuera el gran ogro, ¿verdad? Lleno de dientes que en cuanto se acerque va a morder y marcar a cualquiera. O dejamos solapadamente una frase que es parte de la astucia ya que tenemos natural. Decimos algo que queda flotando y no queda flotando. La dejamos flotando para que caiga en el lugar que nosotros queremos. Porque yo sé que va a llegar. Tarde o temprano va a llegar lo que yo digo. Entonces, ellos hicieron eso. Lamentablemente. Mandaron una embajada. Mintiendo. La Biblia no relata que Jacob haya dicho eso. Pero ellos lo dijeron. Dijo tu papá que le perdones la maldad con que te trataron tus hermanos y no le hagas daño y no los mates. Y a los embajadores, mientras iban diciendo estas cosas, dice que José lloró mientras hablaban. ¿Cuántas cosas nos habla este llanto? ¿Qué les parece? ¿Por qué habrá llorado? ¿Cuánto dolor, no? ¿Cómo? De padre sí, mucho dolor. Sí. No, acá estoy hablando de esto. ¿Quién tuvo dolor cuando lloraba así de esta manera? ¿Eh? No, sin irnos para allá, acá. José, estamos hablando de José. También se lo puede aplicar en otras lecciones espirituales al Señor, cuando lloraba sobre cuántas veces y no cambiaron nada. Bueno, en este caso no habían cambiado nada y lloró. Lloraba mientras escuchaba eso. ¿Y saben qué? También por el distinto nivel de entendimiento. Porque mientras unos, no sé cómo calificarla, procuraban mezquinamente sus vidas, él, en un discernimiento totalmente distinto de la situación, que lo fue adquiriendo con los años, y el entendimiento y la comunión con Dios, llegó a tener tan clara esta frase que resuena hasta el día de hoy y debe servirnos de lección a todos nosotros. Cuando dice, vosotros pensáis mal sobre mí, se los dice, otra vez pensáis mal. Y ahora una declaración que es y debería servirnos a nosotros a través de las experiencias, si es que andamos en el camino del Señor, que el Señor permite que vivamos. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Miren qué distinto nivel de discernimiento. Les cuento una experiencia. Un misionero, no voy a dar el nombre, estaba hablando de la proyección del testimonio en el mundo, ya anciano, entre los pastores, hizo toda una disertación de la obra de Dios, del propósito de Dios, del propósito de Dios, y luego dio oportunidad de hablar a los pastores para que sugirieran algo con respecto a esa proyección tan importante del testimonio
para el mundo. Levanta la mano un pastor y dice, pastor, tendríamos que empezar por el tema del pantalón de las mujeres en la iglesia. El misionero cerró la boca, cerró la Biblia y no habló más. ¿Qué les parece? ¿Por qué habrá hecho eso? Uno estaba, para que lo entiendan, en FM y los otros seguíamos en AM. Cosas rudimentarias que ya tendrían que ser resueltas en una iglesia local frente a un ministerio de carácter de proyección internacional de la vocación del testimonio de Filadelfia y todas las exigencias que eso tiene como experiencia para los creyentes, la unidad cristiana, el amor fraternal, el buscar a los de fe igualmente preciosa, llevarles la fidelidad a la palabra de Dios, la lucha contra las apostasías. No, ¿por qué las mujeres siguen usando pantalones en la iglesia? No hablo más. ¿Nunca les pasó eso? Que están hablando con uno de sus hijos y le están explicando algo y el hijo le sale con algo que no tiene nada que ver. No, ya está, listo. No hablemos más. No lo vas a entender. Tu cabeza está en otra cosa. Bueno, esto es similar. Esto era muy importante, era la preservación del pueblo del cual vendría después el Redentor. Y José lo entendió. Vayas a ver las horas. No lo dice la Escritura. Pero yo creo que no debe haber sido fácil sufrir la esclavitud, el desprecio de los hermanos, la cárcel, cuántas noches de llanto y de oración, aún después siendo segundo de Faraón. Bueno, ahora la cosa es fácil. Los problemas que se le presentarían, cómo resolverlos, con qué ayuda, a quién recurrir. Y su sufrimiento, porque todos lo tenemos. Él no es que no sufrió, pero fue entendiendo. Después la experiencia de encontrarse con sus hermanos, con su padre. Hermanos queridos, qué fe. Por eso, y eso es lo notable, que Pablo toma un solo versículo en Hebreos para mencionar a José. En el año 73 se hizo el primer estudio, hizo nuestro hermano Juan Pedro Marino, de toda la vida de José. Y es larga, ¿eh? Y hay cosas para ir desglosando, sí. En el libro de José, cuando cuenta él, por lo que yo leí, por lo que sufre, es salvación y alimentación a su pueblo. Claro. Como antes todo lo que sufrió. Sí, por eso, para y así todo se humilló ante Dios, por todo lo que hicieron acá, ¿no? Que lo podía, siendo él gobernador, sí. lo podía haber, pero no. Bueno, esa es la lección que tenemos de fe. Por eso digo, por eso después en Hebreos, el capítulo 11, el verso 22, utiliza las mismas palabras que para Jacob, pero ahora para José. Por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto es una lección también importantísima, porque él tenía presente, porque fue testigo, era jovencito, era niño, del encuentro de su padre con Dios en Betel. Una vez donde puso casa de Dios o puerta del cielo, una escalera que iban y venían los ángeles, y hizo un altar allí.
Y la segunda vez, cuando vuelve, hace la promesa a Dios, hace votos, y las promesas de Dios, que esa tierra sería para él como se la juró a Abraham, a Isaac, así se lo juraba a él. Y José era testigo de eso, era jovencito, era un niño, y no se olvidó. Y cosa que ninguno de los hermanos recordó, él lo hizo al encomendar sus huesos a la responsabilidad de cuando se retira el pueblo, a su tiempo, dice, Dios os visitará. Importante esto de los tiempos de Dios, ¿no? Mencionábamos el otro día también. Él muda los tiempos. Él muda los tiempos. A su tiempo tenían que pasar todavía experiencias el pueblo de Israel, ahí en Egipto. Pero a su tiempo Dios los quitaría. Y sus huesos, él no quería que quedaran en Egipto. Él tenía bien claro lo que era Egipto. Tenía bien en claro y a qué Dios adoraba. Por eso Dios no mudó, no cambió. Tal vez se vestiría al estilo egipcio, eso seguro. Pero no cambió su visión y su esperanza. Y nos habla esto de su resurrección. Él no quería que sus huesos estuviesen en tierra extraña, sino que fueran quitados. O sea, lo notable es que es una obra de Dios, porque esa salida de Egipto fue 145 años después de la muerte de José. Ya nadie estaba de la generación de José. Sin embargo, Moisés, cuando se retira, con 2 millones de personas ya, que era el pueblo de Israel, se acuerda o tiene bien presente de llevar sus huesos. Uno me preguntaba, ¿no? En el trajín de la mudanza de 2 millones de personas, ¿quién se puede acordar de una promesa hecha hace 145 años atrás? Y de un pedido de alguien. ¿Y cómo salieron? Tenían que salir vestidos, ceñidas las sandalias, toda la ropa, la masa que tenían que llevar para el camino, todo lo que le daban los egipcios y los echaban, no es que se iban tranquilamente, los sacaron corriendo. ¿Por qué? Porque fue la muerte de los primogénitos en Egipto. Entonces fue una salida, pero más que presurosa. Por eso se habla del éxodo, de la salida, y es figura del arrebatamiento de la iglesia también. Pero sin embargo, se llevó los huesos. Y eso, fíjense, para leerlo nada más, para que lo tengan presente. A ver si lo encuentro. Perdónenme, que lo que pasa es que Éxodo 13, verso 19. Fíjense en Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, que haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Miren, si esto no es una obra de Dios, no sé qué es. Porque 145 años después, frente a semejante movida en una nación, acordarse que había hecho una promesa el pueblo y un juramento. Y no entró a la tierra prometida
porque vinieron 40 años de deambular en el desierto. Pero fue Josué, el que llevó. Fíjense, Josué 24:32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Mor, padre de Siquem, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. Queridos hermanos, vemos como decíamos recién, Dios no es deudor absolutamente de nadie. Y aún estas cosas maravillosas realmente, ciertas y conmovedoras, que no se olvida y representan toda una obra redentora, pues tenía esta esperanza de redención en sus corazones. No tenían todavía la palabra escrita, pero sí la palabra oral transmitida. Y la creía y la repetía. Y hay algo muy lindo, muy tierno, que dice que él vio hasta la 3ª generación de uno de sus hijos y lo tuvo en sus rodillas, a los chiquitos. Y el autor de los libretos menciona que muy probablemente a esos niños les relataba el abuelo, el bisabuelo, las promesas de Dios y sus promesas. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cumpliría con Israel. Esas son realmente las promesas que nosotros, y para que no nos confundamos, más que nada, Israel tiene las promesas de Dios. No significa que el Israel de hoy, como Estado, sea lo que representa al Israel de la Biblia. Eso hay que tener cuidado. Israel actualmente está actuando de una manera en desobediencia a Dios. Y si está en ese lugar es por pura providencia de Dios. No es ni por su fuerza, ni por su ejército, ni por nada. Es porque Dios quiere que esté, nada más. Pero no quiere decir que aprueba sus actos de violencia, de guerra, de la forma. Lo hizo en el tiempo de la tierra que tenían que conquistar, pero Dios estaba con ellos. Pero ahora Dios no está con ellos. Esa es la realidad. Está con todos aquellos que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora el pueblo de Dios no son los circuncidados. La circuncisión es la del espíritu, la de la carne, la del viejo hombre, del hombre y del alma que recibe a Cristo como su Salvador personal. Más adelante, Dios hará su obra con Israel, pero este no es el tiempo de que cumpla Israel las promesas de Dios. Me hacía acordar cuando quisieron conquistar Jai. ¿Se acuerdan? No les prosperó. Por eso no pueden salir de donde están. La Biblia promete una extensión mucho más grande para Israel, pero eso va a ser en el milenio, cuando Cristo reine sobre la tierra. Por supuesto, hay distintos pensadores y distintos intérpretes de la palabra, aún hombres fieles en un sentido, pero lo cierto, nosotros nos ajustamos a lo que nosotros hemos visto en el Apocalipsis y en el estudio de la palabra. Que el Señor ahora está con la iglesia de Jesucristo y está esperando que se cumpla el número de los redimidos. Y sigue
buscando, porque todavía es tiempo de que muchas almas vengan al conocimiento de la verdad, sean judíos, sean gentiles, predicando tanto a judíos como a gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Pues la esperanza del pueblo de Dios no es habitar sobre esta tierra, es la pronta venida del Señor Jesucristo a arrebatar a su pueblo, a la iglesia, y con él a todos los que han creído. Y todos estos hombres de Dios que esperaron esto, se les cumplirá. Como aquellos que estemos todavía, si es que estamos, cuando Cristo venga a buscarnos. Que el Señor pues nos bendiga.